La comunicación necesita nuevos actores, nuevos debates, otras voces. El segmento de entrevistas con César Armando Bermeo, en Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos. Buenas tardes, continuamos con otras voces acá en Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos nuevamente las personas que se están conectando, ya sea por www.hojaderuta.com o por Facebook Live. Damos la bienvenida a la ingeniera Silvana Pastor, con quien vamos a conversar nuevamente sobre el caso Zingue, puesto que el día de mañana está convocada ya la audiencia de juicio a las 4 de la tarde. Así es. El día de mañana, jueves 12. Luego de 4 meses, veamos qué es lo que acontece, qué es lo que viene, porque dudas todavía sobre la justicia sí nos quedan, porque la verdad, como ciudadano, como periodista, y después de haber revisado toda la información de este caso, no nos queda duda de que si la justicia realmente es imparcial en este país, pues el día de mañana lo que tendremos es solamente un formulismo para que este caso ya se cierre y continúen la explotación del campo Zingue en paz y en tranquilidad, y obviamente haciéndole ganar bastante plata al gobierno, pues y al Estado, porque eso es lo que claro, a todos los ecuatorianos, porque el Estado también a veces también lo conformamos todos. Muy buenas tardes, ingeniera. Cuénteme cómo están ya preparados la defensa, todo para el día de mañana. Gracias, y nuevamente siempre agradecerles por el espacio que me brindan. Creo que cada vez más ustedes tienen una acogida y cada vez más gente les escucha, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a escuchar la verdad. Respondiendo a su pregunta, César, estamos preparados, no solo hoy, sino estuvimos preparados ya en la audiencia preparatoria de juicio. Como he venido mencionando, este es un caso que va a quedar en la historia como una de las mayores injusticias que se ha podido cometer, porque no hay ninguna irregularidad, no hay ningún perjuicio al Estado, no hay ninguna ilegalidad, y se está sometiendo a 15 personas inocentes a un escrutinio público, a una difamación por un objetivo político. Nosotros en el proceso tenemos más de 320 pruebas de descargo, entre testimonios, entre peritajes, entre versiones, en las que hemos demostrado ampliamente que es un contrato que se ha enmarcado dentro de toda la normativa petrolera, dentro de toda la normativa hidrocarburífera. Es exactamente igual a más de 20 contratos petroleros en un contexto de servicios con tarifa. Es idéntico. ¿Por qué nos sacan del contexto global de todos los contratos que tienen tarifa, que todos han negociado tarifa, que todos han incrementado reservas a través de la inversión, todos han transferido participaciones? A nosotros nos tildan de algo irregular y todos los contratos son idénticos, porque es así la técnica petrolera. Hemos pedido, y yo específicamente, pero todos los involucrados, lo que pedimos es un juicio apegado a la ley, al derecho, dentro de la normativa petrolera, dentro del contexto y el marco de todos los contratos petroleros. Que se evite ese juicio de valor que se hace sobre el caso, porque usted sabe, como yo soy Silvana Pastor, hija del ex ministro Pastor, entonces necesariamente tiene que haber algo irregular. Yo esta mañana y ayer en unas reuniones con las petroleras les decía, si yo no trabajaba en Gente Oil y trabajaba en Repsol o trabajaba en Agip o en Orión, esas serían las empresas que estarían ahí estarían ellas en el proceso. Entonces, lo que pedimos es que el tribunal que vaya a empezar a conocer la causa el día de mañana nos permita, en un marco completamente ético, profesional, demostrar lo que tenemos que demostrar, a pesar de que normalmente no nos tocaría demostrar nuestra inocencia.
sino que ellos demuestren su culpabilidad. Exactamente, pero en estos 2 años hemos visto que a nosotros nos ha tocado demostrar la inocencia porque ya hemos sido juzgados y acusados a nivel mediático, a nivel público, inclusive con autoridades de gobierno, ya sentenciando en temas que ni siquiera ellos han estado involucrados en el proceso como para saber si es cierto o no es cierto. Recordemos que esto se basa en un informe de Contraloría emitido en el año 2017, como el primer informe con responsabilidad penal en contra del ingeniero Jorge Glass. Y a raíz de eso empieza todo un proceso de 2 años y medio largo en el que hemos descargado a través de pruebas y demostrado que aquí no hay nada irregular. Recordemos que todos los contratos petroleros que están firmados ahora, todos, no solo Singue, estuvieron bajo la administración del ingeniero Jorge Glass. Todos. Estuvieron bajo la administración en su momento del ministro Pastor, en su momento del ministro Poveda, incluso de algunos ministros. ¿Por qué tienen que sacarle de contexto al caso Singue, al campo Singue del contrato y no compararlo con el resto de contratos? Porque ahora parece que nos estamos basando solamente en informes de ciertos portales de prensa, ¿no? Porque ellos son los que ponen los casos y ponen acá o sea, están marcando la agenda judicial. Y eso es una barbaridad porque, a ver, yo sí le digo, si yo fuera un fiscal, no permitiría que sea un portal periodístico que me diga a mí cómo hacer mi trabajo. Es decir, yo como fiscal investigo, ¿no es cierto? Pero no porque tengo una presión periodística direccionada o una presión política y mediática. Yo entiendo que todos los fiscales, los abogados, los representantes de la justicia juran que protegerán y ampararán a los ciudadanos para que no se cometan injusticias. Y eso es lo que nosotros aspiramos. Hemos estado aquí, mire, los 15 procesados estamos aquí en el país. Ninguno se ha ido. No, todos defendiéndonos y todos aspirábamos en que el proceso, con la cantidad de pruebas que hemos presentado, este caso ni siquiera debería haber iniciado, pero con la cantidad de pruebas que hemos presentado, se desestima el caso. No puede ser que porque hay un entorno político de ataque a un gobierno anterior, no haya la capacidad o el discernimiento de decir, ok, lo que haya corrupción, sí, atacamos todos la corrupción, pero donde no haya corrupción, no tratar de mantenerse en un tema porque simplemente o por ego, o porque tengo que tener la razón, o porque fue del gobierno anterior, o porque se ve mal que sea la hija del ministro. Por favor, están hablando de la vida de personas, están hablando de 10 a 13 años de cárcel. Todos somos madres y hijos, hermanos, tenemos familias. Si es que no se ha hecho nada irregular, el Estado tiene la obligación de ampararnos. ¿A través de qué? De las instancias de justicia. Y aparte que se ha jugado con la honra de una familia, con la honra de muchas familias, porque son 15 los acusados, claro. Pero o sea, se ha jugado con el nombre de ustedes y también de una buena empresa. Ese es otro tema, es decir, se ha dado a entender a través de rumores y medios de que esta empresa le pertenecería a la familia Pastor. Eso es absolutamente falso. De hecho, si fuese así, ya lo hubieran demostrado en el proceso fiscal. Claro. Se ha demostrado que el dueño de esta compañía es un importante inversionista de Qatar. Han querido decir que es un testaferro. Por favor, un testaferro va a venir a poner más de $300 millones aquí al país entre inversión y costos. Un testaferro va a construir la isla de la Perla de Qatar. Es un proyecto de $14,000 millones. Por favor, revisen. Es fácil conocer quién es el señor. No es fácil entrar al internet y googlear. Es súper fácil. En el SRI tienen el desglose de quiénes son los dueños de la compañía Gente Oil. Todos los años, por ley, tenemos que presentar al SRI la plana de los accionistas. Está ahí. Hemos demostrado ampliamente que todo el fondeo, más de $60 millones, se enviaron de la casa matriz para iniciar las operaciones, mientras usted sabe que no es que entrar en el campo y produce. Hay que empezar a poner inversiones, hay que empezar a perforar pozos. Mientras no se tiene ingresos, la casa matriz ha fondeado $60 millones. Y nos quieren acusar de peculado de 5 o de 28. Es impresionante. Y cuando uno mira el peritaje en el cual se basan los 28 millones, cualquier experto financiero le va a decir que ese peritaje es impresentable. Hacen una proyección
de supuestos resultados que vamos a tener, todo con supuestos, con un precio del crudo de $50, ahora ya estamos en 30, En 30. con un supuesto de que vamos a extraer 1 millón de barriles sin inversión. ¿Cómo extrae usted? ¿Y cuánto es la exacto, inversión de Gente Oil? hemos puesto 140 140 millones de millones. dólares sin inversión, y encima de que proyectan, dicen, pero la distribución que ustedes deberían tener es máximo del 15%. Entonces, en mi proyección sale que ustedes van a ganar 40%. Como es 15, multiplicado por los barriles, 28 millones de perjuicio. O sea, es un perjuicio proyectado, con supuestos, y ese es el principal peritaje que toma Fiscalía para decir que hay un peculado. Cuando el propio gobierno, el propio Ministerio actual de Hidrocarburos, le ha presentado a la fiscal: señora fiscal, este contrato le ha dejado el 128% de renta petrolera. A la compañía todavía se le debe el 32%. Están en menos 32%. O sea, el ministro Briones, que es el que salió. El ministro Pérez. El Pérez. Sí. El ministro Pérez, entonces, es quien certifica que hay ganancia. Entonces, ¿dónde está el peculado? Otro peritaje de la fiscalía. Le dice: señor fiscal, se han tenido beneficios de más de 338 millones de dólares. Tampoco lo toman en cuenta. Un informe privado que presentamos nosotros, que le ratifica, le dice que hay más de 400 millones de dólares en beneficios, porque claro, las inversiones quedan para el Estado. Es decir, la empresa pone 140 millones, pero no es que se lleva, se quedan las inversiones acá. Entonces el Estado, en este tipo de contratos, entrega el campo abandonado 15 años, que no le produjo un centavo al Estado, se lo licita en un marco internacional. No es que se sentaron uno a uno a entregarle el campo. Usted entenderá que una licitación internacional involucra inversionistas de fuera, locales, enmarcados en la ley, enmarcado en una regulación de licitaciones donde participaron más de 6 campos, donde licitaron muchísimas empresas, compraron la información que hay que comprar en las bases de datos para la licitación. Todo eso enmarcado, y quieren dar a entender de que el ministro Pastor habría, digamos, organizado todo esto para entregarme un trabajo a mí. O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo podría ser beneficiaria de un trabajo después de manipular a no sé cuántos inversionistas internacionales, locales, funcionarios públicos, ministros desde el año 97? Y hacer una ronda ahí para entregar un campo, para los que campos. después me den un trabajo a mí. Claro. Cuando yo venía trabajando, yo he dicho en entrevistas, yo era ya 4 años directora financiera administrativa de una empresa automotriz, Automotores y Anexos, el mismo puesto para el que me contrataron acá. Pasé rondas de entrevistas, pasé una serie de entrevistas tanto locales como internacionales, con los accionistas americanos y con los accionistas de Qatar. Me entrevistaron, me hacen una oferta de trabajo. Inicialmente no la acepto porque era una aprensión mía el trabajar con gente de Medio Oriente. Cuando vienen los inversionistas al país a firmar el contrato, me vuelven a hacer una entrevista y me pareció interesante. Ahora me están acusando, si usted mira la resolución del juez, de una contratación temprana. Imagínense el delito. Mi delito es una contratación temprana. ¿En qué parte de la ley o del COIP dice contratación temprana es un delito? Y que la diferencia salarial de lo que yo ganaba en la empresa anterior a la actual, multiplicada por los años de trabajo, 8 años, ese sería mi beneficio. Entonces yo me quedo, ¿qué garantía de derechos humanos es esta? Contratación temprana, entonces todos los empleados de Gente Oil están cometiendo delito. Claro. Todos los empleados de la empresa Orión están cometiendo delito. Y van a beneficiarse con el tiempo. Claro, porque cuando les entregan los contratos a los campos adjudicados a las empresas y abren operaciones, ahí empiezan a contratar el personal. Así es. Entonces todos empezamos a entrar de mayo 2012 en adelante. Y si yo me cambio de trabajo, no es para ganar menos, no es para ganar más. Todo el mundo aspira a algo mejor, pues. Y no es que a mí me han regalado en base a, porque soy la hija del ministro. Yo tengo 25 años de trayectoria, tengo maestrías, tengo diplomado, he trabajado localmente desde el inicio en finanzas, 6 años en seguros, 12 años en banca, 6 años en banca en los Estados Unidos, directora financiera administrativa de una empresa automotriz acá, y sigo siendo vicepresidenta financiera de la empresa Gente Oil. No es que yo soy la gerente general, no es la representante legal. Soy representante legal, sí, pero ya. Eso me hicieron en el año 2014. Mucho después. Mucho después. ¿Por qué? Porque renuncia al representante legal de Gente Oil, que era el doctor Mario Larrea.
Y caso raro, Mario Larrea, que firma el contrato, no está acusado. Él no está dentro del juicio. No está dentro del juicio. Y yo sí, que soy representante legal 2 años después. Y aquí una aclaración. ¿Por qué soy representante legal? Porque los gerentes generales de la compañía y los vicepresidentes de operaciones de la compañía siempre han sido expatriados. Y eso es fácil de mostrar. Hay un peritaje de recursos humanos que se ha entregado a la Fiscalía, donde se demuestra que ellos, cuándo fueron contratados, cuántos gerentes generales ha habido, etcétera. Entonces, cuando renuncia el doctor Larrea a la representación legal, porque él se cambiaba de estudio jurídico, el accionista me dice, ¿podrías ayudarme con la representación legal en el año 2014? Para ese entonces, Wilson Pastor ya más de año y medio había dejado de ser ministro. Y ser representante legal no es ser dueño de una empresa. Así es. Ser representante legal es asumir una responsabilidad como mandataria del accionista, como mandataria del directorio. Yo no soy dueña, yo no recibo acciones, yo no recibo bonos, yo soy una empleada. Entonces están vulnerando mi derecho al trabajo, me han difamado, han hecho creer que a mí me han regalado un campo, no me han regalado ningún campo, es una licitación exactamente igual que los otros campos que se adjudicaron en la misma ronda petrolera, con los mismos con términos, con negociación de tarifa, con un mínimo de inversiones que había que poner, que eran 27 millones, se han puesto 140 millones, se tenían que perforar 3 pozos, se han perforado 14 pozos. El Estado pensaba en 20 años obtener 150 millones de dólares, ha obtenido 400 millones de dólares en 5 años. Es decir, como lo reconocen en la industria, es un caso de éxito para la industria, porque en la industria petrolera, solamente poniendo inversión en los campos, se puede tener éxito. Pero eso quien conoce, ingeniera, porque si vamos al tema judicial, los peritos deberían ser expertos en contratación petrolera, al menos, eso es lo que se espera. Alguien de Contraloría debería ser experto en contratación petrolera, pero ninguna de las dos instituciones ha presentado un experto en contratación petrolera. Y eso es grave porque vulnera los derechos y la defensa, porque nos han evaluado con contratación pública. Y usted sabe que la contratación pública no tiene nada que ver con la contratación petrolera. No es lo mismo un contrato de obra cierta, que es construir un edificio, donde usted más o menos conoce, tiene un presupuesto y conoce los gastos, que un contrato a riesgo, donde todas las variables son desconocidas. No sabe cómo va a estar el precio del crudo mañana, no sabe con la perforación si le va a salir un pozo seco o no, no sabe si la calidad del crudo que le va a salir es comerciable o no, no sabe si es que, porque usted las reservas las va calculando conforme va perforando pozos. Según se vaya encontrando. Según se vaya encontrando. Y en un radio alrededor del pozo se estima cuánto podría haber de reservas, pero siempre es una probabilidad. Porque lastimosamente el personal de la Fiscalía y Contraloría creen que porque se llaman reservas probadas significa que ya están ahí, probado, que están ahí. Que es cuestión de meter un tubito, sacar nomás. Se les ha explicado que no es así, que en la técnica petrolera probado significa que es lo que alrededor del pozo se estima que hay, y aún así la técnica le dice que hay un 90% de probabilidades de que eso esté ahí. A ver, yo digo, usando la lógica, ya digamos, pensando mal, que su papá les regala el campo. Él ya sabía que había tantos... Eso es lo que especulan. Claro, o sea... Mi papá sabía que habían 20 millones. 20 millones de ahí. Yo voy a usar lo que siempre dice mi abogado. O sea, Wilson Pastor usó un guaquero. Claro. O sea, se fue al campo y empezó a decir, bueno, aquí yo creo que hay 20, 30 millones. Y después de unos 20 años que mi hija esté trabajando en una empresa, le voy a dar. ¿Por qué esto? Porque el campo se cierra en el año 1997. Claro. Y en el 97, estamos hablando hasta el 2012, 15 años, Petroecuador no tuvo interés en explotar el campo. Entonces mi padre tendría que ver a todos los ministros, más de 15, decirles, cuidado, vayan a explotar el campo. Y eso es de mi... Eso es para darle 20 años después a mi hija. O sea, no tiene ningún sentido no hay lógica. Lo que están diciendo. Es que no hay lógica realmente porque, eso digo, o sea, no... ¿Cómo sabían cuánto iba a haber? ¿Cuánto? Alguien alguna vez aquí en esta mesa dijo
que los teólogos y los geólogos son bien parecidos porque los teólogos creen que algo hay arriba en el cielo y los geólogos siempre creen que hay algo abajo. Son palabras del doctor Tandazo. Creo del doctor Tandazo, es cierto. Es que, a ver, la geología es una técnica en la cual no hay certezas. Uh-huh. La geología es una técnica de probabilidades y de cálculos matemáticos. Por eso es que la industria petrolera es tan riesgosa y por eso es que detrás de las petroleras hay capitales tan grandes que están dispuestos a arriesgar, porque así como pueden ganar, pueden perder y mucho. Entonces, no es que cualquier persona pueda invertir en un campo petrolero. No es como construir un edificio y sabe que va a recuperar en algún momento por la venta. Un campo petrolero, usted arriesga con la perforación, cada pozo le cuesta entre 7, 8, 10 millones de dólares, dependiendo la técnica de perforación, y lo que saque del campo no es como que se abre una llave de agua y sale. Uh-huh. Puede salir seco el pozo, resulta que es un acuífero y no hay casi petróleo, o puede salirle un crudo tan pesado que para extraer tiene que meterle mucho químico, Entonces, no es que uno conoce lo que hay debajo de la tierra, son a kilómetros debajo. Y ojo, el petróleo, dependiendo del tipo de petróleo, puede ser medio líquido o puede ser sólido. Usted saca rocas de los pozos con poros y ahí puede, a través de inyección de agua, empezar a producir. No es, lo tratan de simplificar como que debajo de la tierra hay una piscina de crudo, es cuestión de perforar y empieza a salir todo el crudo. Y es como, eso digo, creo que se basan en las películas de antes, ¿no? Exactamente. Que uno perforaba y saltaba el petróleo. Saltaba el petróleo, exacto. Así. Exacto. Y esa es la idea que se da a entender. Por favor, la técnica petrolera es tan compleja que por eso hay tantos expertos en perforación, en geología, en reservorios, en acuíferos. El sector petrolero es muy técnico. Entonces, pensar que Wilson Pastor conocía que había más reservas, no lo podía conocer porque el campo estuvo cerrado en el año 1997. Y las reservas solo se certifican con la perforación de pozos. El último pozo fue el Singue 1, que fue el único pozo que perforaron, el otro le salió seco, y se cerró en el año 97. En el año 97, cuando yo tenía 23, 24 años, ese campo se cerró hasta el año 2012, que en conjunto con otros campos marginales. ¿Por qué son marginales? Porque los campos marginales son campos que no son de interés del Estado, porque producen muy poco y hay que meterle mucha inversión. Meter mucha plata. Entonces el Estado evidentemente prefiere los campos grandes y los campos que sí producen. Lo dejaron y lo licitan. ¿Y la ley qué le dice? Que se licitan campos para inversionistas extranjeros con el objetivo de que a través de la inversión extraigan reservas en beneficio del Estado y de la parte privada. Ese es el objetivo de la ley, porque otro de los argumentos es que habríamos sobreexplotado el campo, que debíamos haber extraído 2 millones y que a la fecha habríamos extraído 5 millones. Entonces todos los contratos petroleros han cometido el mismo delito. Y entonces usted, ¿qué se supone? Que debíamos perforar, llegar a los 2 millones y cerrar los pozos. Y cerrar todo. Claro. Entonces dañar el reservorio, porque el rato que usted cierra un pozo en producción le daña el reservorio. Por favor, la ley es clarísima. Es la obligación de las contratistas, una vez adjudicado el campo, desarrollarlo. Por eso se presentan planes de desarrollo al Estado. El Estado nos aprueba los planes de desarrollo. Es otra cosa, no es que las compañías hacen lo que quieren. Es una industria muy regulada. Entonces nosotros presentamos planes anuales de inversión, planes quinquenales de inversión, esos son aprobados. Cada perforación de pozo, la técnica se explica y la Agencia de Regulación y Control nos autoriza o no la perforación. Todo es regulado, no es que la compañía hace lo que quiere. Entonces el Estado está completamente al tanto de lo que va pasando. De lo que está pasando. Entonces, ¿qué querría decir? Que inclusive los funcionarios que han estado los 8 años con el campo Singue habrían los estado otros ministros que vinieron después con nosotros. Claro, los otros ministros que vinieron después de su papá. Ese es otro tema. Entonces, la otra cosa, si hay peculado, entonces no solo el ministro Pastor debía estar acusado, sino el ministro Pastor y todos los ministros que vinieron después de Wilson Pastor. Exacto. Porque estarían pagando una tarifa inconveniente. Claro, porque se supondría, si hay algo ilegal, entonces ¿por qué no pararon la producción? Pues digo yo. Exactamente. Pero no lo hacen porque saben que el contrato es exactamente igual a los otros. Saben que se está sentando un mal precedente para la industria. Las otras operadoras no pueden entender que estemos metidos en un caso de peculado
en este tipo de contrato donde el Estado no pone recursos monetarios, no pone dinero, la compañía pone todo el dinero, se extrae el crudo, se le entrega al Estado, el Estado lo vende, recupera, y la compañía es la que ha puesto los costos, los gastos y las inversiones. ¿Y el riesgo? Y todo el riesgo, porque eso es bien importante. Supongamos que uno de los pozos perforados nos sale seco, $8 millones a la basura. A la basura. No es que uno va al Estado y le dice, págame los 8 millones. O págame la mitad, aunque sea ayúdame. Nada. En los contratos de participación sí hay, dependiendo de la participación y de la negociación del contrato, una parte asume el Estado y una parte asume la compañía. Acá es 100% riesgo de las compañías. Es uno de los contratos más beneficiosos para el Estado, porque todo el riesgo se traslada a la contratista. En escenarios de precios altos, estos contratos son buenos para el Estado y para la compañía. En escenarios de precios bajos, es muy beneficioso para el Estado, porque el Estado sigue recibiendo el crudo, lo sigue vendiendo, coge el precio total, a la compañía no le pagan, porque mientras no le alcance el ingreso disponible, que se llama por la venta del crudo al Estado, para pagarle la tarifa, no le paga. Y empieza a acumularse, lo que llamamos la cláusula de acumulación, una deuda que si fenece el contrato y no ha alcanzado a recuperarse el precio del crudo, fenece la deuda, no genera intereses de esa deuda. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí es cuando yo siempre digo, la tarifa negociada puede haber sido de 33.5, que en el marco de todos los contratos es una de las tarifas más bajas, porque hay tarifas de 41, hay tarifas de 40, de 35, la nuestra es de 33.5, pero cuando cae el precio del crudo no le pagan la tarifa completa. ¿Qué significa? Que en el periodo de examinación de la Contraloría, la tarifa promedio pagada no fue de 33.5, fue de 27.80. Lo dice el Ministerio de Hidrocarburos. Yo aquí le he traído toda la documentación. Y ahora que ha bajado el precio del crudo, pongamos un promedio de $30 el precio internacional, o el precio que le pagan al Ecuador, la tarifa de Singue va a ser de 19. A 20 el precio, la tarifa va a ser de 12. Entonces, si usted saca un promedio, jamás nos van a pagar la tarifa de 33.5. Tendremos al final del contrato, si no se recupera el crudo, una tarifa promedio de 20. ¿Sabe cuánto es el costo de operación? El costo de operación de un campo del tamaño de Singue, que no tiene otros campos alrededor para compensar, es de $14 por barril. Más toda la inversión que usted pone, está hablando de casi entre 8 a 10 dólares. Solo ella tiene $24 por barril. Es decir, que una tarifa de 12, de 19, la compañía asume la pérdida. Asume la pérdida. Entonces, eso es lo que la gente se deja confundir. Yo escuché alguna vez a alguien que decía, imagínense, le dejan al pobre Estado en precios de 30 y la tarifa de 33. Claro, cualquiera que oye eso dice, claro, híjole, claro, el Estado está perdiendo. Tienes razón, se están llevando $3 más. Por favor, el Estado primero se paga, recupera sus costos, se margina el 25% de utilidad, de margen de soberanía, y si le alcanza a pagar la tarifa, le paga, si no, no le paga. Y eso no lo dice Silvana, no lo dice el Campo Singue, no lo dice Gente Hoy. Todas las empresas petroleras. 800 millones de dólares se han acumulado en la cláusula de acumulación entre todos los contratos. Eso es la deuda que genera cuando baja el precio del crudo. Y es una deuda que si fenecen los contratos, no se les paga a las compañías. ¿Quién se beneficia con eso? El Estado. El Estado. El Estado se protege de la caída del precio del crudo con los contratos de tarifa. Eso es lo que la gente evidentemente desconoce, no tienen por qué conocerlo, porque es una técnica petrolera. Pero como se ventilan en medios casos judiciales y se informa de una manera equivocada, entonces se da a la idea de que acá hay un perjuicio tremendo al Estado. Lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto, y lo que sí se ha visto es que hay un beneficio total al Estado y obviamente también es una empresa que está dando trabajo. Así es una empresa que ha invertido aquí en el país, que tanto hablan de la inversión extranjera. Entonces... es una empresa que detrás está un inversionista que en estos momentos al Ecuador le podría haber generado muchísima inversión. Es un inversionista que tiene la capacidad de poner 14.000 millones de dólares en un proyecto como es la Isla de la Perla en Qatar. En este momento están terminando de construir el segundo puerto de Qatar. El aeropuerto lo construyeron ellos, el nuevo aeropuerto. Facilidades de producciones petroleras en Medio Oriente.
en un parque industrial en Vietnam. No están hablando de un inversionista X, es un inversionista en Medio Oriente muy Ni reconocido. tampoco de un testaferro, como le han No, dicho. ¿usted cree que un testaferro va a abrir un arbitraje Para internacional? nada. Un arbitraje internacional se ventila en cortes ante la Haya, evidentemente sale a relucir toda la información. Al no tener nada que esconder, evidentemente ellos han acudido a esa instancia internacional. ¿Y cuánto nos costará ese arbitraje internacional? Evidentemente, imagínense, el inversionista dice, yo he venido a poner una inversión, he venido con un plan de negocios de 20 años, me están acusando de ser un ladrón, peculado, entonces yo necesito que me devuelvan mis inversiones y todo lo que yo podía haber ganado y recuperado en el tiempo del contrato, más daños y perjuicios. Eso obviamente se valorará en el momento del arbitraje. Pero ¿quiénes pagamos eso? Todos los Usted, yo y todos los ciudadanos. No es correcto lo que están haciendo y están sentando un precedente de que los contratos no se respetan. Se hizo una licitación internacional, independientemente de que venga un gobierno, otro gobierno, para los inversionistas de fuera es, ¿me van a respetar o no mi contrato? ¿O va a venir una Contraloría a interpretar a su manera el contrato, fuera del contexto de todos los contratos, y por un objetivo político después poner a mis ejecutivos presos, a mi representante legal presa, y a poner en cuestionamiento un contrato perfectamente positivo para el Estado? No es correcto lo que está pasando. No es correcto, no es entendible tampoco, porque no puede entender cómo hemos llegado a este punto. Pero bueno, la audiencia es del día de mañana. Yo personalmente creo que dentro de la razón, obvio, hay ciertas dudas porque tenemos jueces temporales. Eso sí causa un poco de preocupación, pero al tener ustedes toda la documentación, creo yo que ojalá el día de mañana acabe esta pesadilla para ustedes. Ojalá, pero así mismo como hay los jueces temporales, yo sí creo que es una oportunidad para ellos, ¿cierto? Porque sí, tienen por un lado el cuestionamiento de ser temporales, pero por otro lado tienen la oportunidad de demostrar que la justicia es independiente, de que ellos no tienen una presión política sobre el caso y de que van a actuar en derecho. Es una oportunidad inmensa que tienen. Y es una oportunidad de entender que la carrera de ellos no es en este momento coyuntural político. Es una carrera de por vida, es un prestigio. Esto, evidentemente, yo he acudido también a instancias internacionales. Yo estoy siendo vulnerada y me siento vulnerada como Silvana Pastor porque me están cuestionando mi capacidad profesional, me están cuestionando el hecho de que yo pueda recibir un salario y están ventilando inclusive temas de mis salarios en medios. Imagínense lo que es eso. Pero eso es ilegal, pues eso es una vulneración terrible a mis derechos, porque me ponen en un cuestionamiento. Yo siempre digo, a ver, si no hubiese sido la hija de Wilson Pastor, hubiese sido el hijo de Wilson Pastor, ¿el tratamiento habría sido igual? ¿O es que Silvana Pastor no tiene capacidad de ser gerente financiero de una empresa porque es hija de? No, Silvana Pastor es una persona independiente de Wilson Pastor. Yo tengo mi trayectoria profesional y me conocen porque he trabajado en empresas grandes aquí en el país. He trabajado en el Grupo Futuro de Roque Sevilla, en Tecniseguros, trabajé ahí 4 años, en el Banco El Pichincha con el doctor Fidelegas aquí en el Ecuador 6 años, en Miami como directora de negocios en Miami en el Banco El Pichincha, en automotores y anexos con el Grupo Nissan Renault aquí. He trabajado toda mi vida, me he preparado, tengo mis títulos que me acreditan en lo que estoy diciendo. Entonces, ¿por qué no tendría yo derecho a ser gerente financiera de una empresa petrolera contratada en un proceso formal? Y está mal porque yo fui hija en el momento que el ministro... Es un tema coyuntural en una temporalidad que se puede dar en cualquier lado. Sí, fíjese que yo le digo a mi padre, le digo, me están haciendo una oferta de trabajo en una empresa petrolera para ser gerente financiera, ¿me puedes dar referencia de quiénes son? Me dice, ¿quiénes son la gente? Yo no les conozco. Les han adjudicado el campo Singue. Ah, pero ellos están en consorcio con Digoil. Sí. Me dice, no les conozco. Es una empresa nueva, no les conozco. Pero como todo, tú tomas la decisión. No es que a mí, mi padre me regaló el campo, o mi padre pidió el trabajo, o es impresionante. Es decir, es como, digamos, un padre médico, tiene su hijo que quiere que sea médico, que trabaje en un hospital.
también estaría cometiendo irregularidad. Claro, es el hijo del ministro de Salud, por ejemplo. Claro. No podría tener a su hijo médico trabajando en un Y yo hospital. digo, ¿por qué no miramos a los funcionarios de este gobierno? ¿Cuántos tienen familiares en posiciones públicas? Están todos... En el servicio diplomático, por ejemplo, que se ha habido están también siendo algunas todos cosas, cuestionados y en un proceso penal por eso. ¿no? Porque yo escuché alguna vez que dijeron, es que se ve mal. Una cosa es que se vea mal y sea un juicio de valor. Otra cosa es que efectivamente haya habido algo irregular y que efectivamente nos hayamos enriquecido mi padre o yo. Yo he venido diciendo, nos han escrutinado en el SRI, la UAFE. No hay cambio de patrimonio de mi padre antes de Singue, no hay cambio para Silvana Pastor. Yo sigo teniendo mi casa con la misma deuda del BIES del año 2008, es la misma casa. Por favor, ¿dónde está en algún lado que digan que tenemos riquezas? No Todo hay lo que cuentas, no paraísos hay nada. fiscales, alguna cosa, Nada, no hay nada. ni una cuenta de paraíso fiscal, ni una propiedad fuera del país. La casa, el auto. Y en el caso de mi padre, su casa, su departamento y su auto. Lo mismo que tenía cuando yo tenía 15 años de edad. Porque mi padre ha sido un hombre público, ha servido al país, no ha sido un hombre de negocios. Entonces están yéndose contra gente inocente, contra gente trabajadora, pero no lo quieren ver. Quieren decir que el ministro Pastor le regaló el campo a la hija y quieren decir que hubo algo irregular. Entonces se tapa todo lo que las pruebas del propio Ministerio de Hidrocarburos están diciendo. No hay perjuicio, 128% de ganancia para el Estado. Es un contrato beneficioso. Las tarifas se negocian en todos los contratos de igual manera. Todos los campos incrementan reservas a través de la inversión. Todo se ha presentado, pero no, es que se ve mal que la hija sea empleada de la empresa Gente Oil. Bueno, cuando quieren ver mal, pero hay cosas que podrían ver que también se ve feo, ¿no? O por ejemplo, y digo yo, con el perdón que me merece la señora, pero se ve feo que la primera dama esté viajando con el presidente, por ejemplo. Se puede ver mal, pero por ejemplo a ellos sí le digo, todos esos son juicios de valor. Por supuesto. Y nosotros no podemos condenar penalmente a la gente por juicios de valor. Y por lo que les parece o por querer sustentar una publicación cualquiera. Exactamente. Y lastimosamente no se están dando cuenta que el daño que le hacen al país, olvidémonos de Silvana Pastor y su familia, al país, sentando un precedente de que se pueda juzgar a personas por investigaciones periodísticas, por portales, y que eso genere un proceso penal para las personas. Hoy lo están utilizando contra nosotros. Mañana será contra otros. Y seguirá el revanchismo de un gobierno a otro gobierno. Y seguirán pagando personas inocentes mientras no haya una justicia desapegada a la política. Mientras no haya una justicia que realmente lo que busque es encontrar la verdad y no actuar en función de lo que conviene políticamente en el momento. Sea por intereses personales, sea por intereses de gobierno, sea por carreras políticas, sea por proteger los puestos. Así es. Lo que esperamos es que zapatero a tu zapato, todo el mundo haga lo que tiene que hacer y no los periodistas tenemos que juzgar, no tenemos que ser jueces, no somos fiscales. Es más, siempre he repetido acá que en la malla curricular que tenemos en comunicación no hay derecho o derecho penal, por ejemplo. Eso se aprende investigando. Yo siempre les digo a los abogados, es decir, que ustedes, que por cierto yo empiezo a estudiar leyes del 1 de abril, es decir, que ustedes estudian 4 o 5 años, les enseñan la doctrina, el derecho. Debería haber entonces una materia que diga, cuando sea un caso político, olvídese de todo lo que le enseñé estos 5 años. Estamos hablando. Borre el cassette y haga otra cosa. Es el derecho. Así es. Y eso tiene que empezar a institucionalizarse aquí en el Ecuador. Es la garantía de los ciudadanos. Y yo le digo, ahorita, en este caso, el tribunal tiene la oportunidad de demostrar que hay justicia en el país y permitir que recuperemos la confianza en la justicia. Así es, sobre todo eso, que recuperemos la confianza en la justicia y así que esperamos que el día de mañana, como le digo, se acabe ya esta pesadilla que ustedes han pasado y ya pues ya inauguremos es una frase trillada, pero inauguremos la verdadera justicia. Háganse ver, digo yo, que la justicia en este país todavía tiene algo de decencia. Muchísimas gracias, ingeniera, por aceptar siempre la invitación a este espacio.
Nosotros, como alguna vez le dijimos, nos interesa mucho este caso porque son casos de injusticias que no podemos dejar pasar. Y esa es la verdadera comunicación. Desde mi concepto, creo yo que estos son los casos que se deben tratar a diario, porque no podemos dejar que las injusticias sean el pan nuestro de cada día en nuestro país. No, y nuevamente gracias a ustedes, son uno de los medios que me han permitido un espacio siempre para poder tener una voz, así es que gracias nuevamente. Muchísimas gracias, ingeniera, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta jornada de Otras Voces. Sigan conectados a Hoja de Ruta, que tenemos más programación. Ya viene con nosotros Tiempo Ahora y más tardecito ya estará el análisis semanal con el doctor Augusto Tandazo. Muy buenas tardes, hasta pronto. Usted ha escuchado Otras Voces.